Ya tengo a nuestro invitado en el día de hoy. Carlos Méndez, ¿estás allí? Sí, Mario, ¿cómo te va? ¿Qué cuentas? Buenas tardes. Tu tono inconfundible, ¿eh? Eh, Gracias. Me estás hablando desde La Plata. Así es, de la capital de la provincia de Buenos Aires, con todas las novedades que escuchamos, ¿no es cierto?, por Sí. digamos, permanentemente. Bueno, escúchame, estamos apenas a 30 y pico de días del Claro, plebiscito por la nueva ahora constitución sí. en Chile. Ahora sí, sí, claro. Mira, primero te cuento que el fin de semana que recién pasó fueron las fiestas patrias en Chile, ¿eh? Muy sui Ajá. generis, por supuesto, no hubieron fondas, fiestas públicas, etcétera, solamente se autorizaron reuniones familiares, digamos que fue los días 18 viernes, sábado 19, bueno, ya que estamos también el domingo 20. Así que Ujú. se hicieron solamente reuniones familiares que a las cuales se podía invitar, había una proporción, si había en una familia 5 personas, podían invitar 5 más, etcétera. En fin, no sé si eso se Ah, cumplió mira. o no, no sé, pero y además había toque de queda a las 21 horas, o sea que fue algo bien restrictivo, bien restringido, muy cuidado, y tampoco se permitieron viajes a las segundas casas de veraneo, ya sea en el campo o en la costa. Bueno, siempre hay infractores, pero estas son las normas que rigieron para esta. Tampoco hubo la parada militar, se hizo una reducida ceremonia en la Escuela Militar Bernardo Higgins, Ajá. 40 o 50 personas solamente, en fin, son los festejos, y parece que los chilenos como que se convencieron en seguir estas normas. Tanto es así que he escuchado comentarios que ya están confirmados, que nosotros algo dijimos, pero no teníamos la confirmación absoluta acá, Mario, que tanto el aniversario, los 50 años digamos, del triunfo de Salvador Allende, el Sí. 4 de septiembre de 1970, que fue la elección, y al igual que el 11 de septiembre pasado, que también era otro aniversario del golpe de Estado y la muerte de Allende, no hubieron, digamos, actos de violencia relevantes. Ujú. Hubieron, pero muy poco, y eso, digamos, pues como que va encauzando esto que es el plebiscito, que es muy importante esto de que las cabezas sean las que estén frías y los corazones calientes, no al revés. Ujú. Entonces, esa es la situación con la cual se están esperando este proceso plebiscitario, que también en unos días más va a comenzar, nada menos que la propaganda televisiva, que es obligatoria y por red nacional, 2 emisiones durante el día, donde participan todos los comandos de políticos, ya sea por el apruebo o el rechazo a la nueva constitución, 30 minutos en cada sesión, y entonces, bueno, ahí ya como que se va entrando en una discusión fuerte, ideológica y política, para toda la ciudadanía que va a votar. Claro, acá ha circulado un videíto en contra de la nueva constitución, donde dos chilenos suben en el obelisco en la 9 de julio a un taxi y entonces el taxista les dice, bueno, qué bien que están los chilenos y que no se les vaya a ocurrir hacer lo que se hizo en la Argentina, y después una voz en off aparece como diciendo qué catástrofe la Argentina, preservemos todo lo que hemos conquistado en Chile. ¿Qué es ese tipo de propaganda? Contraponiendo, digamos, a la Argentina como fracaso y decadencia frente a un Chile mejorando desde hace mucho tiempo. ¿Tiene efectos en la población? Mira, yo estimo que no, eso no tiene efecto, porque los chilenos de clase media visitan regularmente Buenos Aires, y para ellos es un ejemplo que quisieran tener en Santiago, ¿viste? O sea, no, eso realmente no influye. Existe Ah, todo lo contrario, existe mucha admiración en todo sentido, te digo, en todo sentido. O sea, la gente acá, el detalle, por ejemplo, el que tú venías analizando
en el comentario anterior. Sí. Esa cuestión, digamos, de vivencia, que nosotros sí, los que vivimos acá, conocemos. O sea, yo cuando, por ejemplo, narro cómo bajó mi poder adquisitivo entre el 2012 a este año, te lo puedo decir, no creo que no es para que me salte, pero en dólares, hablando en dólares, la moneda esta oficiosa, Sí. de alrededor de $1.900, ahora yo estoy percibiendo 313. Ah, O miércoles. sea, eso, digamos, pero eso es lo que nos pasa a todos. Lo que pasa con esos 313 convertidos en pesos, obviamente podemos comprar la leche, el azúcar, en fin, toda la mantención que tenemos que hacer aquí en la ciudad. Pero eso, digamos, no influye, realmente no influye en Chile. Creo que está mal hecho también. Pero hay otras cosas, sí, digamos que los partidarios del rechazo, además hacerlo de Argentina es una forma así de influir, siempre ha sido así. Acá en Argentina no es tanto, pero en Chile sí, desde la época de las elecciones de Salvador Allende, no de 1970, sino que del año 64, se decía que bueno, que de ganar Allende, qué sé yo, que los niños iban a ser enviados a Cuba o a otros lugares, etcétera, ¿viste? Entonces ese tipo de cosas que se hacen desde el exterior. También me acuerdo que la hermana de Fidel Castro fue entrevistada por las radios, por supuesto hablando en contra de Allende, el marxismo, el comunismo, el socialismo, etcétera, etcétera, que tenía nada que ver con las propuestas de Salvador Allende. Pero en fin, esto también se usa ahora, y también se usó una encuesta que se hizo, que lo comentábamos, que fue una encuesta que el rechazo a la nueva Constitución estaba muy cerca, digamos, de la prueba, como que dicha performance podía revertirse, pero tampoco ha tenido influencia, digamos, hacer una encuesta trucha, y la gente sabe cómo esto está funcionando realmente en la ciudadanía. El tema fundamental que existe para el día del plebiscito, el problema fundamental que se tiene es el problema de las, ¿cómo puedo decir?, las trabas que la pandemia, las medidas sanitarias que pueden tener para la población. En este momento se está en una meseta, en una prolongada meseta de contagios, y en fin, está mantenido este asunto. Entonces, pero claro, al ser el voto voluntario, no obligatorio, al ser optativo, bueno, finalmente la gente puede el día, esa misma mañana, definir si se acerca a los lugares de votación o no. Entonces, esos son los problemas más concretos. Y por otro lado, la gente del rechazo tiene una propaganda de miedo, por supuesto, parecido a lo que estábamos comentando anteriormente, o sea, meter miedo, o sea, como que si en Chile no sucediera nada, ¿me entiendes? O sea, todo, digamos, está estable, con una estabilidad, entonces de que no hay que correr riesgos para modificar la nueva Constitución, o sea, no modificar, sino que redactar una nueva Constitución, porque los que rechazan la Constitución, ellos dicen, no, nosotros también estamos de acuerdo en hacer modificaciones. O sea, lo que ha hecho la derecha, y esto es importante, Mario, destacarlo, a ver si tú me puedes ayudar y se lo explico bien, es que hay 4 comandos por el apruebo, o sea, aprobar una nueva Constitución. Hay 4 comandos, que son los sectores de la oposición. Ese comando, por el aprobar una nueva Constitución, está más o menos coordinado, pero no hay una sola voz, como ocurrió, digamos, en la elección, en el plebiscito contra Pinochet en octubre del año 88, donde existía un comando por el no a Pinochet, y era una voz única. Ahora existen estos 4 comandos, pero además existen sectores de gobierno, del oficialismo, que también ellos van a votar por el apruebo, con diferentes contenidos. Claro. Bueno, sí, nosotros queremos nueva Constitución, y bueno, ya que, o sea, en el fondo es el día 25 en la noche querer celebrar. Y celebrar, abrazarse, digamos, también como vencedor. Entonces eso confunde a la opinión pública, o sea, puede confundir tanto como decir, bueno, pero si ya ganó el apruebo, ¿para qué vamos a ir a votar? O sea, ahora están todos por el apruebo, ¿para qué vamos a ir a votar? Entonces, que no haya una movilización en el sentido del el día 25, domingo 25 de octubre,
levantarse e ir a votar en los horarios y en los lugares que correspondan. Claro. Bueno, vos sabés que eso es te cuento una anécdota porque es una vieja técnica. En 1961 se da un golpe en Brasil. Entonces, lo dan las Fuerzas Armadas, el golpe en Brasil. Entonces, el gobernador del estado grande de Río Grande do Sul, Leonel Brizola, se levanta contra el golpe y convoca a la legalidad, ¿verdad? A la legalidad. Entonces la masa del pueblo comienza a salir y a respaldar a Brizola a la legalidad. En un momento, los sectores de las Fuerzas Armadas que estaban acompañando el golpe se dan cuenta que la legalidad comienza a ser mayoritaria. Entonces las propias Fuerzas Armadas se vuelcan a la legalidad, ¿verdad? Sí. Y el grupito golpista queda como que hubiera sido un grupito golpista, cuando en realidad eran las Fuerzas Armadas. Claro. Entonces todos se camuflaron en la legalidad y 3 años después entonces dieron el golpe contra João Goulart, ¿verdad? Es decir, se habían camuflado porque vieron que no era el momento, pero igual estaban agazapados y volvieron a surgir. Es probable que la derecha chilena haga algo parecido, como para no perder por paliza, digamos, nosotros también estamos a favor de... Claro. Y después discutan adentro cuál es el contenido. Pero yo tengo la impresión de que un cambio bastante radical en el contenido de la Constitución de Chile va a ser inevitable, por más que la derecha intente atenuarlo. ¿Qué pensás vos? Exactamente. O sea, mira, ahora de los sectores aquellos, digamos, porque esto apunta a la confusión. O sea, de la derecha ha aparecido digamos, el candidato, lo más de derecha. Hay más ultra todavía, ¿no es cierto? Por eso no digo ultra, pero lo más de derecha, digamos, es la Unión Demócrata Independiente, la UDI, que digamos gobernó junto con Pinochet. Renovación Nacional es un poquito más liberal, que son los partidos principales que apoyaron y apoyan a Sebastián Piñera. Pero digamos, de ahí hay un líder de ellos que hace poco, Longueira, que espontáneamente, digamos, se pasó, digamos, del rechazo al apruebo, y más aún, o sea, ¿cuál es el tema? O sea, porque esta gente lo que quiere hacer es llegar a la constituyente, o sea, ser miembro de la constituyente, y de ahí aprovechando, digamos, las cuestiones técnicas que tú dices, como, digamos, una oposición dividida por el sistema DOM de representación. Si van divididos los candidatos convencionales de la oposición, no van a ser mayoría contundente dentro de la convención, es decir, más del 60%, que es lo que correspondería. Entonces, si la derecha, estos apruebo, entre comillas, van unidos, ellos pueden, en un comando único de convencionales constituyentes, pueden lograr el 40% técnicamente hablando, ¿no es cierto?, dentro de la convención. Y de ese modo boicotear las propuestas más profundas de que se van a redactar en la Constitución. Ese es el temor que existe. Esa falta en el fondo es una falta de unidad y de unidad, de comando, de conducción de la oposición. El problema es ese. Entonces, en ese sentido, sí, de parte de la oposición hay algunos sectores liberales que sí quieren una nueva constitución. Uno de ellos, por ejemplo, es el actual ministro de Defensa, que dejó la diputación y la presidencia de la Renovación Nacional. Esta también es una cuestión técnica, es una maniobra de Piñera de sacarlo de la opinión pública y colocarlo de ministro ahí, bajo su instrumentación. Y hay una tendencia que se denomina el liberalismo social, que ellos apuntan, digamos, a un nuevo gobierno, o sea, a ir limando las asperezas, podemos decir, o los extremos del sistema económico neoliberal.
y por otro lado también el que es un candidato a presidente, y en su momento tendremos que detenernos a hablar sobre él, que fue el contendor contra Ricardo Lagos en 1999, actual alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, que él rompió, digamos, los esquemas hace un par de semanas atrás al declararse socialdemócrata. O sea, un tipo que escribió un libro, La Revolución Silenciosa, un libro que escribió, digamos, para loas a, digamos, al régimen neoliberal del gobierno digamos, de lo dictatorial de Pinochet, y que ahora, bueno, hay que ver, digamos, si esa conversión de Joaquín Lavín, un hombre de las filas del Opus Dei, además, tiene una sinceridad, y él apunta muy bien, digamos, en cuanto a los sondeos de opinión como futuro presidente. O sea, está compitiendo con el comunista, son los dos extremos, podemos decir. Jadwe y Lavín están, digamos, en un porcentaje pobre en este momento todavía, pero son quienes encabezan en los sondeos presidenciales: Joaquín Lavín, Daniel Jadwe y la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, con un 7% cada uno. Pero en este momento todavía eso es muy pobre, pero lo que demuestra es que por el lado de la oposición de centro no hay figuras que, digamos, alcancen un arraigo importante dentro de estos sondeos. Claro. Esa es la situación en este momento. Pero ahora, qué sorprendente esto de Lavín, que vos me decís que se manifiesta como socialdemócrata. ¿Y qué elementos puede aportar una persona más vinculada a la derecha, como para decir, bueno, esto es lo que pienso actualmente? ¿Cómo se lava una figura? Yo pienso acá, qué sé yo, López Murphy, por ejemplo. ¿Cómo diría yo soy socialdemócrata? ¿Cómo es eso? Bueno, perdón, pero perdón el chiste, pero López Murphy no es socialdemócrata. No. Bueno, pero es radical, el radicalismo. No, el radicalismo, el radicalismo hay de todo, hay socialdemócratas, hay de todo. Pero ellos pertenecen a la Internacional Socialdemócrata, por lo menos. No, y aparte ya no hace mucho que no está en el radicalismo López Murphy. López Murphy es un hombre vinculado a FIEL, la Fundación de Estudios Latinoamericana, de Estudios Económicos Latinoamericano, que en su momento produjo uno de los libros más importantes en lo que tuvo que ver con el proceso que después iba a iniciar Cavallo, que era el desmantelamiento del Estado. Es decir, López Murphy pertenece a una corriente de pensamiento que sostenía que todos los problemas de la Argentina provenían por el déficit fiscal que se originaba en el Estado empresario, de manera tal que cuando ese Estado empresario se deshiciera de todas sus empresas, iba a quedar reducido a las funciones que le corresponden, por tanto íbamos a superar la crisis histórica, estructural que tenía la Argentina. La realidad fue que efectivamente se entregaron todas las empresas del Estado tal cual la Fundación Fiel indicó, desde YPF a Obras Sanitarias de la Nación, Entel, se desmanteló el ferrocarril, todo aquello que supuestamente diera alguna pérdida o fuera la intromisión del Estado en una actividad que pudieran hacer los privados, se realizó, y entonces ya no habría más crisis en la Argentina, y terminamos en esos años con una desocupación cercana al 20%, una pobreza creciente en la Argentina y la crisis del 2001 como ya la conocemos. Quiere decir que López Murphy también, de una u otra forma, está vinculado a aquella corriente de los Chicago Boys, que fueron parte de la gestión del propio Pinochet en su momento, ¿verdad? Claro, bueno, igual Lavín estudió también allá en dicha universidad, es
es alumno de ahí. Claro. Bien, pero el tema, Mario, es que, último minuto, Carlos. mira, el tema que Lavín hace planteamientos que debiera darlo, digamos, debiera darlo a la oposición. Eso, digamos, podemos decir que se robó el discurso, pero su fundamento, digamos, él dice, por ejemplo, en relación para hacer este convencimiento, o sea, que él no es que se pasó por oportunismo, sino que él dice de que significa que yo, siendo de centro de derecha, dice comilla, soy capaz de salir de mi trinchera e incorporar la mirada de la socialdemocracia en materia del rol del Estado y derechos sociales, por ejemplo, al estilo de muchos gobiernos europeos. O sea, él sabe de qué es lo que se trata, digamos. Él dice, tradicionalmente la centroderecha valoraba especialmente el orden público y la lucha contra la delincuencia. La centroizquierda, en cambio, valora mucho la protección social y el reconocimiento de derechos. Entonces, bueno, esa es la posición que tiene él, digamos, pero con mucha solidez, lo ha venido planteando por escrito y también en varios otros lugares, y por supuesto con las críticas despiadadas de su propio partido de origen, la UDI. Tanto es así que cuando nombré a Evelyn Matei, que es la hija del general miembro de la Junta, Matei, ella alcalde también es de la UDI, o sea, digamos, se fue el tiempo, lo vamos a seguir el martes que viene. Evelyn Matei representa el voto duro de la UDI. Carlos, te mandamos un fuerte abrazo. Muy bien, Mario, hasta pronto, chao. Bueno, y así se han ido nuestras 3 horas,